Amadas hermanas, hermanos de la Iglesia Peniel, es una gran alegría para mí que me permitan comunicarles el mensaje de la palabra de Dios en esta ocasión, la cual se encuentra basada en Efesios capítulo 2, versículo 1, que sucintamente dice: En otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y así como es de sucinto este mensaje, así es de amplio el significado que contiene. Para mí, tú has estado muerto durante siglos. Era lo que Overton, el Flash reverso del futuro, siempre decía a sus víctimas del pasado en la serie televisiva The Flash, cuya trama alcanza la cúspide al crear una crisis en las líneas temporales que afecta a todas las tierras del multiverso, en el apocalíptico evento conocido como Flashpoint. Junto al texto bíblico, utilizaré la trama del Flashpoint para contarles una historia de terror. Una historia de terror en un sermón puede parecer contradictorio, no lo es en absoluto. Más bien es que estamos acostumbrados a que los sermones sean edificantes, entendiendo por esto que brinden solaz y alegría. O bien, por el otro lado, hay quienes ocupan el sermón como una estrategia de culpabilización y claro, también de miedo. Pero la historia de terror que quiero enunciarles no tiene que ver con hacerlos sentir mal. Todo lo contrario, se trata de un relato que necesita comenzar en tinieblas para poder ascender hacia la luz, llamándonos a la acción. No se puede edificar si primero no se trastocan los cimientos. Hay quienes le llaman a esto deconstrucción. Al hacer esto, entre lúgubres escenarios de espanto, no estoy haciendo otra cosa que ser imitador de Pablo, quien en su epístola a los Efesios cuenta él mismo una terrorífica historia, con el objetivo de mostrar a sus cristianos destinatarios el sublime amor y la portentosa autoridad de Cristo, la cual no solo rige sobre reyes e imperios, sino también sobre el tiempo mismo. No es una noticia para nadie que cristianas y cristianos pareciera que nos encontráramos divididos. El mismo apóstol padecía esta división. Así que yo mismo, dice, por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro a la ley de la carne en pecado. Romanos 7:25. La vida cristiana es un reflejo de lo que el escritor Hermann Hesse bautizó como el lobo estepario, una bestia descarriada en un mundo que le es extraño e incomprensible, un ser dividido. No solo dos personalidades, sino dividido por dos realidades. Como dijera aquel compositor español Enrique Bunbury, entre dos tierras estamos. Vivimos en el mundo frío del pecado y esclavitud, pero por otro lado somos ciudadanos del reino, santificados por Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Tal es nuestro conflicto cotidiano, la diástasis o ruptura que tenemos en nuestro interior, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:15. ¿Quién soy yo entonces? Es la pregunta. Y no es una pregunta cualquiera. Juan Calvino, al inicio de su institución de la religión cristiana, asevera que casi toda la suma de nuestra sabiduría, que deba tenerse por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el ser humano tiene de Dios y en el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo. Nos dedicamos y esmeramos con ahínco en conocer a Dios, y bien hacemos. Pero a veces en el trayecto se nos olvida preguntarnos por quiénes somos nosotros. Me pusieron a cuidar viñas y mi propia viña no cuidé. Cantares 1:6. La vida cristiana es tan importante como el conocimiento de Dios. Conocernos a nosotros mismos es una actividad tan espiritual y devota como la más alta y mística contemplación de Cristo. ¿Qué más pudiera desear que buscáramos cuidar nuestra propia viña y evitar que el afán por la obra del Señor nos haga olvidar a las y los siervos que obran? Reconocer las dos realidades que se albergan dentro de mí, el pecado y la ley de Dios, es el primer paso de la conciencia cristiana.
No somos seres simples, en tanto creyentes, somos una existencia compleja, incluso contradictoria. Porque a cada momento tenemos que tomar decisiones en favor de la causa de Dios, porque la tentación del mundo se presenta a cada instante y por tanto cada instante debemos decidirnos por la gloria de Dios. Pero no es que siempre escojamos al divino reino. La mayor parte del tiempo no lo hacemos. Y reconocer esto, teniéndonos paciencia, también es parte de nuestro propio conocimiento. A Dios gracias, no estamos solos en este predicamento. Contamos con la comunidad de fe, una comunidad, claro, también marcada por la contradicción, pero de la cual formamos parte y nos sostenemos mutuamente. Y también tenemos el consejo de la palabra de Dios, que en esta ocasión nos ayudará a entender el conflicto que se levanta entre las dos tierras que habitamos. Un conflicto grave y profundo, pues no es una pugna meramente por un espacio o un territorio. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, oigamos bien, de este siglo, Efesios 6:12, es decir, contra los poderes de esta época, de este tiempo, porque nuestra lucha pone en crisis a la línea temporal y abre las posibilidades hacia nuevos universos. Esto es el Flashpoint, una nueva crisis de tierras infinitas en la que nos vemos obligados a actuar, porque estamos involucrados y se nos hace resonar una y otra vez la consigna tan bellamente planteada por el poeta Mario Benedetti. A elegir, a elegir de qué lado ponen el pie. Hablemos de los dos tiempos. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Nuestro pasaje inicia de forma muy intrigante, anunciándonos la existencia de dos tiempos. Es como si nos estuviera contando una historia que vivimos pero que hemos olvidado. El apóstol cumple ahora una función de recordación y nos trae a la memoria una época que ya fue, pero que parece seguir siendo. Es un tiempo en el que nuestra condición se caracterizaba por encontrarse en transgresiones y pecados. Al enterarnos o recordar ese otro tiempo, no lo hacemos como alguien que ya ha superado una fase, pues inmediatamente nos preguntamos en lo más profundo de nuestro corazón si realmente ya habrá pasado ese tiempo o si aún estaremos encarcelados o hasta muertos por nuestras transgresiones y pecados. ¿Es que acaso ya no peco? Ningún cristiano consciente y honesto puede asumirse inmune al pecado, ni llegar al final del día y dormir sin antes haber hecho memoria de las transgresiones y ofensas cometidas durante el día. Contra Dios, contra los seres humanos, contra la creación divina, no he dejado de ser una persona pecadora. Como cristianas y cristianos, corremos perennemente el riesgo de sucumbir ante la culpa angustiante. Desearíamos que fuera una culpa lejana, efectivamente de otros tiempos, pero no. La culpa es cotidiana. Qué paradójico. El Evangelio, que vino a traer liberación de la culpa ante Dios, parece en cambio llenarnos de culpa y recriminación hacia nosotros mismos. Esta contradicción proviene directamente de la dualidad de la vida espiritual entre nuestros antagonistas favoritos. Pecado contra santidad, carne contra espíritu, reino de Dios contra el mundo, y en el caso de la epístola a los Efesios, basado en pecado contra nueva vida en Cristo. El imperio romano contra el reino de Dios. Generalmente imaginamos al reino de Dios como un lugar con dimensiones espaciales. Esto es cierto al grado de que incluso llegamos a confundir el reino de Dios con el espacio del templo. Desde luego, nuestros templos son lugares privilegiados. Ahí es donde encontramos el fervor de la comunidad de fe. Cuántas historias nos han escrito en los muros de nuestros templos y cuánto nos ha dolido separarnos de ellos durante el periodo de confinamiento. Los templos, como dice el teólogo argentino René Kruger, son teología del espacio. Tienen gran valor para nosotros. Sin embargo, por más importantes que nos resulten, los templos no son en sí mismos el reino de Dios, y la razón es simple. El reino de Dios no solo es un espacio, sino también una época.
Si miramos en la misma Biblia, podemos notar que cuando se habla del reino de Dios, siempre parece una connotación temporal. El reino de Dios está por venir, el reino de Dios se anuncia a futuro. El reino de Dios es como un grano de semilla de mostaza o levadura en la masa que con el tiempo irá creciendo o fermentando. En el contexto del Nuevo Testamento, a estas épocas que se iban sucediendo de cara hacia un fin cósmico, como lo es el reino de Dios en su óptica escatológica, se le llamaba siglo o mundo. Por eso la escritura asevera, el mundo pasa y sus deseos, porque se refiere a una época temporal determinada. En algunas filosofías de la época del Antiguo Testamento, a ese siglo o mundo de corte temporal se le denominaba eón. El reino de Dios, en ese sentido, es un nuevo eón, una nueva época, un nuevo tiempo de vida que se distingue de los otros tiempos cuando andábamos en delitos y pecados. Y hasta aquí todo parece coherente y fácil. Sin embargo, Efesios 2 nos va a complicar la situación, pues tras decirnos que en el pasado vivíamos en pecado, esto al inicio del capítulo, llegamos al versículo 6 y leemos esta intrigante declaración. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Qué? A ver, detengan todo. ¿Cómo que Dios nos resucitó y encima ya nos hizo sentar en las regiones celestiales? ¿Qué ocurre con Efesios 2? Ya nos mató y hasta el cielo nos mandó. ¿A qué hora ocurrió todo eso? La respuesta no es menos intrigante, porque la época del pecado y la era de la resurrección no es que hayan ocurrido y terminado, sino que en realidad siguen ocurriendo justo ahora en su intrínseca contradicción. Porque en Efesios nuestra línea temporal ha entrado en crisis. En la serie de Flash, Barry Allen es el encargado de realizar viajes en el tiempo gracias al ímpetu que recibe de la fuerza de velocidad, uno de los poderes que rigen el universo de DC Comics. Cuando Barry viaja en el tiempo, tiene la posibilidad de cambiar los eventos de las líneas temporales que recorre, y él mismo se convierte en alguien que se encuentra al mismo tiempo en el pasado, la línea temporal de donde viene, en el futuro, la línea temporal a donde llegó, pero que tanto la una como la otra son para él su presente. En un momento dado, Barry viajó tanto por el tiempo y realizó cambios tan rotundos que literalmente colapsó la realidad, creando transformaciones irremediables. A este suceso cósmico se le conoce como Flashpoint. Veremos en un momento que Cristo ha hecho exactamente lo mismo en nuestra realidad, trastocando el pasado, presente y el futuro de un modo salvífico. Esto es tan confuso que solo la poesía barroca de Francisco de Quevedo puede retratarlo. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. Últimamente a este tipo de situaciones se le ha dado por llamar paradoja temporal. Pues bien, el reino de Dios y Cristo mismo son eso, una paradoja temporal. El tiempo del mundo y el tiempo del reino de Dios no son secuenciales como suele pensarse, sobre todo desde la corriente dispensacionalista. No, es algo sincrónico, no es uno detrás de otro, que se acabe el mundo para que venga el reino. No es así. Más bien, Jesús mismo enseñó que la línea temporal del mundo y la línea temporal del reino de Dios se encontraban entrelazadas, desarrollándose juntas como el trigo y la cizaña. Esto lo vemos de forma bien contundente en los primeros versículos de Efesios 2. En otros tiempos, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Aquí nos remonta a un pasado, pero luego el versículo 2 dice, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Es decir, que en algunas personas ese otro tiempo de pecado es un poder que ahora impera sobre otras personas. Los tiempos de pecado, el león del mundo, ha cesado para nosotros, pero sigue presente entre nosotros.
Llamemos a ese tiempo de pecado la línea temporal del mundo, mientras que a la nueva vida en Cristo llamémosle la línea temporal del reino. Dice Efesios que cuando nos encontrábamos en la línea temporal del mundo, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, dice el versículo 3. Pero además de eso, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Sin embargo, en algún momento, Dios, dice el apóstol, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Versículos 4 y 5. En ese momento, mediante Cristo, ocurrió un flashpoint. Se socavaron los rieles de la realidad y el poder redentor de nuestro Salvador alteró el tiempo para nosotros, sacándonos de la línea temporal del mundo y nos transportó hacia la línea temporal del reino. Desde entonces, en unión con Cristo Jesús, dice el versículo 6, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Es decir, nuestra vida cristiana no es lineal, ni solo una sucesión de días y años consecutivos. La vida en Cristo es una paradoja temporal. Nuestro pasado fue nuestro presente y ha sido ya nuestro futuro, como si toda nuestra existencia pudiera converger en un solo punto definitivo. El teólogo francés Pierre Teilhard de Chardin le llamaba a esa convergencia el punto omega. Efesios le denomina unión con Cristo Jesús. Toda nuestra vida, su pasado, el presente y nuestro futuro se reúnen en Cristo. Eso es la eternidad, no una prolongación infinita en el tiempo, sino la convergencia de toda nuestra vida en Cristo. En griego eternidad se dice aion, que es palabra hermana de eón. Cristo es nuestra eternidad. Cristo es nuestro nuevo eón, la salvación que gozamos hoy porque nos la dieron ayer para anunciar el mañana. O como dice nuestra epístola en su versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. El flash point de Cristo, Christ Point, tiene el objetivo de derrotar al viejo eón, destruir la línea temporal del mundo, acabar con los tiempos del pecado, no solo a futuro, sino como si de hecho nunca hubieran ocurrido. Por eso Isaías 43:25 dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Derrotemos, pues, al siglo. Para mí, tú has estado muerto durante siglos, dice el enemigo de Barry, el Flash reverso, quien también viaja en el tiempo, pero buscando a quien asesinar. Overton, nombre verdadero del Flash reverso, no tiene ninguna culpa en asesinar a gente del pasado, porque para él tales personas son solo personajes históricos que murieron mucho antes de que él naciera. Pero, en cambio, desde la óptica de Cristo, darnos vida es lo que Dios desde la eternidad había planeado hacer por medio de Cristo Jesús, según Efesios 3:11. Si para los poderes demoníacos nosotros hemos estado muertos durante siglos, para Cristo, Él nos ha vivificado desde la eternidad. La salvación de este modo nunca tiene que ver con un futuro en un más allá, sino que en realidad es la manifestación de vida en estos momentos. Nuestro presente recoge al mismo tiempo aquel pasado de pecado y al mismo tiempo proyecta nuestro futuro eterno, en el que ya podemos considerarnos resucitados. Y esa es la clave. Cuando tenemos la mirada hacia el pasado y nuestra conducta rememora aquellos otros tiempos, entonces en ese momento nos encontramos de regreso bajo el imperio del pecado, en esa línea temporal cuya característica es la condenación divina. Sin embargo, cuando atendemos la conducta ética del Evangelio, entonces nuestra vida actúa desde ese momento como una existencia resucitada. Eso explica la contradicción que anunciábamos al inicio. Es como si al mismo tiempo
siguiéramos viviendo bajo el imperio del pecado y, al mismo tiempo, viviéramos en la nueva vida en Cristo. El viejo hombre y el nuevo hombre no se suceden uno al otro, sino que diariamente se encuentran luchando entre ellos, entre lo que hemos llamado sus líneas temporales. Cuando Martín Lutero se dio cuenta de eso, exclamó: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabe nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Esa es la alerta central de la epístola a los Efesios, recordarnos que el pasado de pecado, por más pasado que sea, está dispuesto a reaparecer en cualquier momento, pues no es parte de una línea del tiempo lineal, sino de la crisis infinita entre las tierras que habitamos, el mundo y el reino de Dios. Y la esperanza que tenemos es la que diariamente podemos derrotar a ese viejo hombre que no es nuestro pasado, sino también nuestro presente. Pero en nosotros está que no le demos cabida, que no permitamos que esa línea temporal de pecado de la cual Cristo nos liberó vuelva a presentarse. No demos paso al imperio de la muerte que hemos dejado. El apóstol nos exhorta ahora. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente. Efesios 4, 22 al 24. Así pues, entendemos que el capítulo 2 de Efesios comienza contándonos una historia que nos involucra completamente, pues es nuestro pasado, pero puede ser nuestro presente e incluso reaparecer en nuestro futuro. Efesios nos hace recordar aquella terrorífica época que vivimos en otra línea temporal antes de que Cristo nos llevara a su línea temporal de vida. Esos otros tiempos en el imperio del pecado no han ocurrido ayer, están ocurriendo ahora mismo. Como buena historia de terror, Efesios nos advierte que estamos, por lo tanto, próximos a la muerte, a regresar a la época del pecado. Sin embargo, al mismo tiempo nos dice que podemos derrotar a las fuerzas de ese pecado provenientes de ese otro tiempo. ¿Cómo? Mediante la renovación de nuestra mente, dejando el ropaje de la vieja naturaleza y asumiendo que en estos momentos, mientras el peligro del pecado pasado pende sobre nuestra vida, podemos actuar y vivir como resucitados, mirando hacia el futuro consumado en nosotros, pero que hemos de mostrar con nuestra conducta ética presente. Efesios 2.1 nos dice, por tanto, y aquí utilizaré cierta libertad literaria: recuerden que ustedes están muertos y son hijos de ira. Pero Cristo ha irrumpido en la realidad, trastocando toda la existencia y abriendo una nueva línea temporal en la que han sido resucitados y son hijos de Dios. Eso es lo que debemos decidir. ¿En cuál línea temporal queremos vivir? Si en la del pecado, donde ya estamos muertos desde hace siglos, o en la línea temporal del reino de Dios, en la cual, desde la eternidad, hemos sido predestinados para vida. Señoras y señores, a elegir de qué lado ponen el pie. Amada comunidad Peniel, espero que este mensaje pueda serles de reflexión y asimismo también de bendición.